Hola Rockstar, bienvenida y bienvenido a otro episodio de Hit the Road. Yo soy Juanita Rocks, tu host. ¿Alguna vez has sentido que estás agotada o agotado sin haber hecho nada? Que por más que haces parece que nunca jamás es suficiente. Esa es la carga invisible de la que nadie habla. La culpa, la exigencia y ese perfeccionismo que se disfraza de éxito. Este tema a mí me encanta, me atraviesa, me ha dolido, me ha moldeado. Lo he vivido en carne propia y a la vez también me ha enseñado a volver a mí. Es un tema que me apasiona demasiado, que lo he visto en terapia, en los talleres que hago, en mis conversaciones más honestas conmigo misma. Y este tema es el perfeccionismo. Hoy vamos a hablar de cómo se ve, de dónde nace, de qué nos cuesta y sobre todo de cómo empezar a soltar. Este perfeccionismo se mete en todo, en cómo nos vemos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras expectativas y muchas veces nos arrebata esa paz. Según la RAE, una persona perfeccionista es aquella que busca la perfección en lo que hace y tiende a mejorarlo indefinidamente. Este indefinidamente, entre comillas, es un loop eterno que no se detiene. Es un mecanismo que se formó para protegerte del rechazo o de la crítica o del miedo a no ser suficiente. Se forma para tapar esa herida que absolutamente todos tenemos, intentando tener el control para que no nos pase nuestro mayor miedo. Yo lo sé porque yo lo he vivido. Y durante años me exigí más de la cuenta. Me costaba demasiado equivocarme. Me dolía no caerle bien a todo el mundo. Y vivía en ese miedo silencioso pero constante al juicio. De verme mal, de no rendir, de parecer menos que las otras personas. Y detrás de todo eso había una herida muy grande que después con terapia fui entendiendo que es la herida del rechazo. Hoy la reconozco, la abrazo, porque aunque ya no domina mi vida, sé que sigue ahí y aprender a convivir con ella sin dejar que me defina ha sido parte esencial de mi proceso de evolución y de sanación. Para que sepas cómo era la cosa, yo cuando era chiquita jugaba algo que ahora veo con otros ojos, pero me acuerdo que cada semana hacíamos que una era la rechazada del grupo y la mayoría de las veces era yo era semana de por medio. Y eso se fue repitiendo también cuando llegué a Bogotá, me volvió a pasar en el colegio y hasta me pasó ahorita grande en mi último trabajo corporativo que mis compañeras de trabajo se iban todas a almorzar y ni me decían. Y lo que yo sentía cuando llegaba a mi casa a racionalizar todo esto, yo decía, esto no me puede estar pasando a mí. Sobre todo porque en mi cabeza yo estaba haciendo las cosas bien para que no se notara como esta herida que yo sentía del rechazo tan horrible, para que no me volvieran a excluir. Pero ahí entendí algo muy importante y es que el perfeccionismo era ese escudo en donde yo intentaba refugiarme. Era una forma de controlar lo que podía, de asegurarme de que nadie viera mis partes más frágiles. Porque mi lógica era que si todo se veía bien por fuera, pues tal vez nadie se iba a dar cuenta de lo mucho que me dolía por dentro este tema. Y eso no solo me afectó en el ámbito social o en el ámbito laboral, sino que me marcó profundamente tanto en lo profesional y en mis hábitos corporales y cómo me veía a mí misma. Y esta pregunta aquí es muy importante y es ¿de dónde nace esa vocecita que a uno le exige tanto? Porque muchas veces decimos cosas, hacemos chistes que pueden parecer inofensivos, pero que muchas veces se quedan tatuadas en el alma todas esas burlas, esas charlas que hoy en día sanarlas cuesta muchísimo. Por ejemplo, en la parte laboral, cuando yo era muy chiquita, en Medellín me decían que era boba. Y yo me creí que yo no era lo suficientemente inteligente. Y aunque, o sea, era chiquitica pues, y puede parecer una bobada, a mí me marcó, no saben qué tanto. Eso a mí se me sembró una duda interna que por años intenté compensar con muchísima exigencia. Entonces ahí nació una necesidad mía muy desesperada de demostrar que yo sí era capaz, que yo sí valía, que yo sí podía con lo que yo me proponía, que yo sí era lo suficientemente inteligente. Y por eso empecé a aprender de absolutamente todo. Yo cuando entré a la universidad
todos los días me puse a leer noticias, a oír podcast para arriba y para abajo, a verme documentales, películas y sobre todo a leer libros de biografías históricos para poder nutrirme, porque yo quería forzar mi criterio, poder como stood up en una conversación y poder sostener mi punto y argumentarlo, poder sentir que mi voz tenía peso. Y gracias a ese vacío, hoy le agradezco profundamente a esa versión de mí que en vez de rendirse y volverse la víctima, dijo, voy a hacer algo al respecto, porque creo que llenarme de conocimiento es una de las herramientas más grandes que tienes para evolucionar, para expandir tu mente, para expandir tus horizontes, para entender tú en qué crees, porque crecemos con unas ideologías que nos impone nuestra sociedad, nuestra familia, pero cuando empezamos a adquirir mucha información de todas las partes, va a haber un punto en el que podemos discernir qué es lo que más resuena conmigo, en qué es lo que yo creo, está basado en qué mi conocimiento. Entonces sí le agradezco muchísimo a esa versión mía porque todo ese conocimiento me abrió la mente y me dio muchísima estructura y me ayudó a forjar mi carácter. Pero el problema de esto no era el hábito, sino era la intención con la que lo hacía. Yo antes lo hacía para evitar el rechazo, para encajar, para que me dejaran ser parte de. Hoy en día, en este proceso de sanación, de trabajar en mí, lo hago muchísimo por amor propio, para nutrir mi mente, para expandir mi visión y para fortalecer mi ser. Es muy importante entender la intención detrás de todo lo que hacemos. Entonces, antes definitivamente era por miedo, hoy es por libertad. Y en el ámbito laboral también me pasó esta herida que también se hizo súper presente y por eso me exigía el triple, me autoimponía estándares muy difíciles y me acuerdo en mi segundo trabajo hubo un recorte de personal y a mí me echaron y yo decía, pues, o sea, yo di todo de mí, literalmente me quedaba todos los días hasta las 8, 9, 10 de la noche. Entonces, si lo di todo y me echaron, eso significa que no soy suficiente. Literalmente a mí en ese momento se me derrumbó el mundo. Y lo que entendí es que no es que yo no fuera suficiente o que no fuera valiosa, sino que tenía que aprender y vivir esa experiencia para estar donde estoy el día de hoy, para estar encaminada en el ámbito, en la industria, en lo que me apasiona, en propósito. Entonces, muchas veces nos quedamos ahí patinando, diciendo, es que yo voy a poder, intentando probarle a las demás personas que sí podemos y que sí somos valiosas, pero hay veces cuando paramos y empezamos a mirar para adentro y somos sinceros con nosotras y con nosotros mismos, entendemos que tal vez por ahí no era, que sí teníamos que aprender y adquirir ciertas herramientas, pero que podemos utilizar nuestras fortalezas en otros ámbitos en donde ahí sí vamos a poder brillar. Entonces se trata muchísimo, por una parte, de confiar de que estamos ahí por algo, de que necesitamos adquirir herramientas, de que necesitamos adquirir aprendizajes, de que la vida nos está encaminando hacia todo lo que tenemos que vivir y al mismo tiempo también se trata de reconocer y conocernos dentro de los diferentes ámbitos, no porque no te haya ido bien, no porque te hayas equivocado, no porque te hayan echado, significa o que no eres buena, o que no eres merecedor, o que no eres suficiente, sino que la vida te está encaminando hacia otro lado. Y ahí entendí algo que a mí me cambió la vida, y es que cuando tu valor está atado a tu rendimiento, a lo externo, cualquier error se convierte en una herida del alma, porque no estás defendiendo tu trabajo, sino que estás defendiendo es tu identidad. Y si lo traspaso ahorita a lo físico, mejor dicho, ni hablar, porque durante años sentí esta presión de tener que estar divina todo el tiempo, de ser la más linda, de encajar en este molde estético, de siempre
estar correctamente vestida, de siempre estar divina, flaca, que no podía estar barrigona, que, mejor dicho, el estereotipo de modelo que siempre está bien. Y si soy súper honesta contigo, gran parte de mi trastorno de la conducta alimentaria con la comida y el ejercicio nace de ahí. Nace del miedo a no verme como se supone que debía verme. Hay veces por miedo a no gustar, a no ser suficientemente buena. Y ahí también vivía uno de los rasgos más fuertes del perfeccionismo, que es el pensamiento extremo de o todo o nada. O yo me comía toda la chocolatina y todos los dulces que habían en mi casa, o no me comía ni una puntica. O era perfecta con mi rutina o sentía que era un desastre. Yo vivía en una constante sensación de fallar, como si no existiera el punto medio ni el permiso de simplemente ser y permitirle el espacio al error. Y hoy he sanado muchas capas de esa relación con mi cuerpo y con la comida, pero también te confieso que todavía me pasa. Todavía a veces me critico, me exijo, me comparo. Lo bueno es que ahora tengo las herramientas para volver a mí más rápido, y eso es lo que me recuerda que sanar no es dejar de sentir, sino dejar de quedarme atrapada ahí. Esto lo conté más a fondo en el episodio 3 de Hit the Road, por si te resuena y quieres volver a él si no lo has oído, y es como a veces el bienestar se vuelve una obsesión disfrazada, una forma de control más, otro molde que nos aleja de nosotras y de nosotros mismos. Y en eso caí yo, en intentar encajar en este molde perfecto de la supermujer. Pero hay un quote que me encanta de Brené Brown que dice que el perfeccionismo es una armadura emocional que usamos para protegernos de la vergüenza. Pero esa armadura también nos aísla, nos separa de lo más real y auténtico que tenemos. Y por eso hoy te quiero hablar no desde la teoría y desde la coach, sino desde mi experiencia personal. Desde una mujer que entendió que sanar no es debilitarse, sino que es volver a ella misma. Desde alguien que eligió soltar el molde para volver a sí misma y que hoy te dice con todo el corazón que no naciste para demostrar, sino que naciste para vivir. Y por eso, hoy vamos a empezar con la pregunta de dónde viene este perfeccionismo, porque el perfeccionismo no es tu esencia, es un mecanismo que aprendiste para poder sobrevivir cuando eras chiquita o cuando eras chiquito. Era esa vocecita que te decía, haz lo mejor, no falles, no decepciones, y no es algo que haya nacido contigo. Esto se formó en respuesta al entorno, a lo que viviste, a lo que aprendiste y a lo que no querías volver a sentir. Y muchas veces este perfeccionismo nace en la infancia, aunque también puede suceder cuando estás más adulto, en tu adolescencia, pero muchas veces pasaba cuando en tu casa el amor se sentía condicionado al rendimiento, cuando no importaba si te esforzabas, sino si sacabas la nota perfecta, cuando los errores no eran parte del camino, sino que eran el motivo de castigo o de vergüenza. Hay una psicóloga clínica que a mí me encanta que se llama Ellen Hendrickson y habla de que el perfeccionismo suele aparecer en hogares donde, uno, se premiaba más el resultado que el proceso, dos, el afecto parecía depender del éxito y tres, fallar no era una oportunidad sino que era una amenaza. Y así aprendiste una creencia silenciosa pero muy poderosa, y es que si uno cree que lo hace perfecto, tal vez ahí vas a poder obtener amor y te van a poder querer. También influye muchísimo la cultura. A muchas y a muchos nos aplaudieron por ser la niña buena, la correcta, la que no molestaba, y eso fue justo lo que me pasó a mí. Cuando yo era chiquita me aplaudían mucho que yo era la niña linda, la niña juiciosa, la niña charra, que en todas partes se acomodaba y que era divina. Y yo, sin darme cuenta, empecé a creer que para ser valiosa tenía que ser impecable y tenía que ser esta súper mujer. ¿Esto te suena familiar? ¿Alguna vez tal vez has sentido que si te equivocabas, dejabas de merecer, o que si no eras la mejor persona y hacías las cosas perfectas, no te iban a querer? Quiero que te lleves que el perfeccionismo es un escudo de 20 toneladas que nos pesa y que llevamos en nuestra espalda pensando que nos protegerá, pero en realidad
es lo que impide que nos vean y que vean nuestro ser verdadero, y esto lo dice Brené Brown. Y es aquí donde no permitimos que fluyan las conexiones reales, donde nos permitimos ser vulnerables, donde nos permitimos mostrarnos al mundo como somos en realidad. Y este peso que cargamos no solamente viene desde la crianza, sino que muchas personas también lo desarrollan por temperamentos o por rasgos de personalidad. Lo hacen como una estrategia para evitar equivocarse, para no sentirse fuera de lugar, para tapar el miedo con el esfuerzo. Y por supuesto, todo nuestro entorno y la cultura también afecta nuestros rasgos y traits de perfeccionismo. Entonces, en esta época en la que vivimos de redes sociales, en donde todo el mundo muestra su vida perfecta, editada, donde la comparación es inevitable y constante todo el día, donde mostrar debilidad parece anticlimático, eso lo que hace es reforzar la idea de que si no tenemos esta vida perfecta ante la sociedad y si no estamos impecables, entonces no vamos a valer. Hay un estudio del Psychological Bulletin que salió en el 2017 que encontró que el perfeccionismo ha aumentado significativamente en las nuevas generaciones, sobre todo por este auge del individualismo competitivo y la presión de ser exitosas y exitosos desde súper chiquitos, porque cada vez estamos en este mundo más globalizado, más competitivo, donde se también castiga muchísimo el error en muchas industrias. Entonces esto genera que nos autoexijamos y que nos pongamos un peso encima muy fuerte. Entonces, para responderte, ¿de dónde viene el perfeccionismo? Viene de tu historia, viene de tu contexto, viene de tus heridas. Por eso no significa que te defina, sino que significa que puedes empezar a soltarlo, porque no viniste acá a ser perfecta o a ser perfecto, sino que viniste a ser tú. Y si ya te estás viendo en alguna de estas características, no te preocupes porque no estás sola y porque entender de dónde viene este rasgo es el primer paso siempre para poder empezar a soltarlo. Tomar conciencia siempre es el primer paso. Y ya sabiendo de dónde viene, ahora entendamos cómo se ve el perfeccionismo en tu vida del día a día, en tu cuerpo, en tus pensamientos, en sus relaciones, mejor dicho, cómo se manifiesta. Y te voy a dar un gran spoiler, y es que no siempre parece perfeccionismo. A veces se disfraza de responsabilidad, de ambición, de ganas de mejorar, pero por dentro, cuando uno se siente agotada o agotado en este modo de supervivencia, el perfeccionismo se mete en tu cabeza con tu energía, con tu manera de amar y de trabajar, y si no lo ves, actúa en tu piloto automático. Te voy a contar cómo se manifiesta y mientras lo oyes quiero que te respondas con sinceridad dónde te estás viendo, dónde me estoy viendo yo en este patrón de perfeccionismo. Entonces, el primer rasgo es en el mental, que son los patrones que habitan en tu cabeza. Una persona perfeccionista piensa en pensamientos de todo o nada, o lo hago perfecto o mejor no hago absolutamente nada. Está en la autoevaluación constante, en donde te juzgas por no hacer lo suficiente, incluso cuando estás agotado o agotado y sientes que debes dar más. Cuando tienes una idealización crónica y persigues una versión de ti que siempre está un paso más allá y nunca te reconoces y nunca te celebras. Y cuando sientes miedo al juicio externo y esa voz que no te deja ser tú, la filtras por el qué va a pensar la otra gente. Por otra parte están los patrones conductuales, que son lo que haces sin pensar. Aquí entra la procrastinación paralizante, en donde decides poner todo en pausa porque si no lo haces perfecto, entonces no vas a arrancar. Esto me pasó a mí, la verdad, bastante con este podcast, porque yo decía, tengo que tener toda la marca, tengo que tener todos los equipos, tengo que tenerlo todo bien. Y lo más importante de un proyecto es empezar, eso es lo más difícil, y si te quedas esperando a tenerlo todo perfecto, nunca vas a salir. Aquí también entra el patrón de la necesidad de controlar todo extremadamente, controlar tu imagen, tus entregas, tus palabras, porque si sientes que te equivocas, eso te saca de tu centro y tienes dificultades para delegar porque sientes que tú lo haces
mejor que todo el mundo. También, por otra parte, está la parte emocional y relacional, que son estos patrones que duele por dentro. Entonces está el miedo profundo a fallar o a decepcionar, está la incapacidad para recibir elogios, sino que si cuando te dicen, ay, ¿cómo estás de linda? Tú piensas, ay, sí estoy linda, pero tan fea mi nariz. Ay, no, pero estoy un poquito gordita. También está todos estos sentimientos de culpa, de ansiedad, de vergüenza constante. Y te castigas internamente y sin pausa cuando no lo haces perfecto. Y adicionalmente está el tema del autosacrificio como identidad, en donde entra el querer complacer tanto que te olvidas de ti, en donde entra el priorizar a los demás en vez de oír tu voz y priorizarte. Entonces, mejor dicho, el perfeccionismo se ve en todos los ámbitos de tu vida, desde el cómo te ves con el miedo a envejecer, a la obsesión con tener el cuerpo perfecto, la piel perfecta, tu pelo perfecto, hasta a lo que comes, la culpa de romper la dieta, el miedo al descontrol, a comerte algo que se salga de tu rutina. También se puede reflejar en el amor, si soy la pareja perfecta, si tengo que autocomplacer todo el tiempo para que no me dejen. Y también se puede ver en el trabajo, viendo si no hago más, no valgo, si no hago las cosas perfectas, entonces no puedo pertenecer acá y me van a echar. Y lo peor de todo es que muchas veces disfrazamos esto con la idea del éxito, pero por dentro en realidad lo que estamos haciendo es teniendo un burnout y un agotamiento horrible, exigiéndonos tanto que se nos olvida vivir y viviendo desde el miedo, pensando siempre en que cuando lleguemos a este ideal perfecto es ahí donde voy a estar bien, es ahí donde me voy a sentir completa y fulfilled, donde me voy a sentir feliz. Pero, sorpresa, hacer las cosas, entre comillas, perfectas, no va a llenarte, no va a evitar que sientas miedo. Lo único que va a hacer es que lo escondas. Y mientras más tratas de complacer, más tratas de ocultar tus necesidades, más te traicionas. Complacer a todos para no decepcionarlos es la forma más rápida de decepcionarte a ti misma o a ti mismo. Entonces quiero que te preguntes, ¿tú en cuál de estos patrones te has visto? Porque verte, acuérdate que es el primer paso. Adicionalmente, el perfeccionismo también se manifiesta en el sentimiento de la culpa. Es un sentimiento que viene de la mano, que se siente en el pecho, esa que aparece cuando te das permiso o de descansar o de decir que no o de priorizarte. ¡Qué locura! Y aunque no hiciste nada malo, entre comillas, ahí está, te está recordando que deberías estar haciendo más o que deberías de priorizar lo del otro y que tú no vales tanto y que tus sentimientos y tus necesidades no son las primordiales. Hay veces entran esos pensamientos intrusivos de que vas a tener culpa por no poder con todo, de sentir que si sueltas algo, de todas las cosas que tienes vas a fallar, de no llegar a todo y de no poder ir a todas las reuniones, de ser la mejor amiga y al mismo tiempo la mejor novia y al mismo tiempo rendir en el trabajo y con la familia. Mejor dicho, está también la culpa de poner límites, porque muchas veces sentimos que cuando los ponemos estamos traicionando a los demás y que ahí va a entrar ese miedo del rechazo, miedo a que no nos vuelvan a hablar, no nos vuelvan a invitar. Este sentimiento de culpa es demasiado frecuente cuando tienes rasgos perfeccionistas y se debe a tus creencias y a tu sistema de valores. Valores que muchas veces vienen de una cultura que nos enseñó que una mujer valiosa es la que puede con todo sin quejarse y sin pedir ayuda. Una cultura que muchas veces aplaude el sacrificio pero ignora el resentimiento silencioso que viene después. Esa culpa está ahí con la función de mantenerte en el molde para que no te salgas, para que encajes en la sociedad, para que no elijas tu paz por encima del deber ser social. Y la verdad, yo también he sentido estas culpas. He sentido culpa por no ser la mejor amiga, por
no hacer y no rendir como quisiera, por muchas veces no entrar en ese estereotipo de ser esa mujer ideal. Y fue muy loco darme cuenta de que no era flojera, de que no era pereza, de que no era egoísmo, sino que simplemente me estaba oyendo a mí misma. Pero pues cuando estás acostumbrada a ser la que resuelve, la que da, la que siempre está disponible, oírte muchas veces es muy incómodo y encontrarte con estas verdades es difícil. Y poner límites muchas veces te hace dudar de ti misma, te saca de tu comfort zone, eso sí que me pasaba a mí, y te hacía cuestionarte si lo que estás haciendo está bien, porque llevas tantos años en este modus operandi en donde no te has priorizado, en donde te has quedado callada, que cuando lo haces, de verdad que luchas contra tu ser y se puede llegar a sentir muy difícil. Entonces quiero que sepas que esta culpa no es como que se vaya de la noche a la mañana y no es como que se pueda eliminar con una fuerza bruta, sino que más bien se empieza a soltar cuando entiendes que tu valor no depende de cuánto haces ni de a quién complaces, sino que tu valor es. Punto. Tu descanso también vale. Tu no hacer también es un acto de amor propio. Y cuestionarse qué pasaría si hoy por un momento suelto esta responsabilidad que me está pesando tanto. ¿Qué pasa si no lo hago? Muchas veces vas a encontrar en la respuesta algo liberador. Cuando te enfrentas a esos miedos, te vas a dar cuenta que no pasa nada si un día no haces ejercicio. No pasa nada si un día te comes un postre. No pasa nada si un día no eres esta super mujer, sino que te permites descansar. Y por el contrario, te vas a dar cuenta que es una necesidad, que hacerlo es priorizarte, priorizar tu cuerpo, tu mente, tus necesidades, y que muchas veces este descanso nos vuelve más productivas, más productivos. Lo más importante es abrirle el espacio a intentarlo, a que no pasa nada si nos equivocamos, a que no pasa nada si nos sale bien, a que no pasa nada si no eres perfecta siempre. Permítete intentar, permítete crecer, permítete evolucionar para lograr llegar a esa versión que tanto quieres y que tanto sueñas tuyo. Entonces, después de todo esto, después de entender de dónde viene el perfeccionismo, cómo se manifiesta y la culpa que arrastra, te quiero preguntar algo con el corazón en la mano y es, entonces, ¿dónde queda el bienestar? Ese que tanto buscas, ese que intentas alcanzar con rutinas, hábitos, listas, podcasts, libros y mil intentos por ser tu mejor versión, en donde muchas veces podemos llegar a caer en este perfeccionismo. Pero te voy a decir algo que a mí me costó entender y es que el bienestar real no se ve perfecto, simplemente se siente honesto y se siente bien para mí, se debería sentir bien para ti a tu forma. No se trata de todos los días despertarte a las 6 de la mañana, meditar, comer bien, hacer ejercicio. No es comer limpio y no fallar nunca y tener todo bajo control. Eso muchas veces también es perfeccionismo disfrazado. El bienestar real empieza cuando te das permiso de ser tú, incluso cuando no cumples con tu ideal. La idea es que empieces en esta pausa que hace cuando tu mente te grita, no estás haciendo suficiente. Y tú en vez de correr y elegir hacer y tapar tus miedos por medio de esta autoexigencia y el hacer, 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 la idea es que pares y elijas respirar. El esfuerzo saludable está enfocado en uno mismo y el perfeccionismo está enfocado en los demás. Entonces, el bienestar no es exigirte, es reconciliarte contigo misma, contigo mismo. Es darte cuenta de que no necesitas hacer más para valer más y que incluso cuando no haces nada productivo, sigues siendo merecedora y merecedor de amor, de descanso, de cuidado, de alegría. Y yo la verdad lo he vivido en carne propia. Yo intenté seguir todos los pasos, hacer todos los rituales, armar la rutina ideal y aún así muchas veces me sentía muy desconectada y cada vez que me fallaba me daba palo, me daba durísimo, me costaba muchísimo equivocarme.
Y la razón es que estaba haciendo bienestar, entre comillas, pero no lo estaba habitando, no lo había integrado en mí, porque el verdadero bienestar no es una lista de cosas que haces por fuera, es más bien cómo te tratas a ti por dentro. Bienestar es saber parar, es oír tu cuerpo sin juzgarlo, es desde la autocompasión, es abrazar tus emociones sin querer corregirlas, es no necesitar estar bien todo el tiempo para saber que igual estás en el camino. Quiero que te lleves que tú eres suficiente incluso cuando no lo haces perfecto. Entonces hoy quiero compartirte yo cómo empecé a soltar este perfeccionismo que me funcionó. Y esa es una pregunta que me hacen bastante. Y mi respuesta siempre es esta, que soltar no es un acto puntual, es un ritual, es un entrenamiento, es algo de todos los días, es una decisión, una elección que se renueva cada día. Tú no tienes que tenerlo absolutamente todo resuelto. Lo que necesitas es empezar a crear estos espacios donde puedas mirarte a ti sin juicio, donde puedas conocerte. Y yo te quiero dejar esta herramienta muy sencilla pero muy poderosa y es un ritual para empezar a abrir espacio dentro de ti. No importa si lo haces en tu cama, si lo haces en el carro, si lo haces caminando. Lo importante es que lo hagas presente y consciente. Entonces, la idea es que cierres los ojos si puedes, y si no, simplemente pon tu atención en tu respiración y en mi voz. Inhala profundo. Exhala lento. Una vez más, inhala desde el abdomen, subiendo hasta la coronilla y suelta. Y repite internamente. Hoy me libero de la necesidad de... Quiero que te lleves esta pregunta contigo. Escríbela o en tu celular o en tu journal y complétala con lo que salga, sin filtro, sin buscar que suene lindo, sino con honestidad y respóndete estas 3 preguntas. ¿De quién era esa voz que me exigió tanto? ¿Qué me protege este perfeccionismo? ¿Y qué pasaría si simplemente suelto? No necesitas resolver todo hoy, solo abrir la puerta y te quiero regalar estas preguntas para que te las lleves y que las respondas cuando estés lista, cuando estés listo. Este tipo de herramientas son las que trabajamos todos los lunes en nuestro canal de Zen and Roll, que lo puedes encontrar en Instagram, en nuestra comunidad, o también por WhatsApp. Estoy tan feliz con este espacio en donde la idea es que nos podamos sostener, donde podamos integrar herramientas que nos sirvan en el día a día, donde estamos conectados con personas que también buscan poder nutrirse, sanar y llegar a esa mejor versión de ellos mismos, poder volver a ellos. Entonces, si llegaste hasta acá, solo quiero que sepas algo y es que no estás sola, no estás solo, que cuando quieras te puedes unir a estos canales para sentir este apoyo, para recibir herramientas, para ayudarte a ti mismo. Y quiero que sepas que no eres débil por tener miedo y que definitivamente no eres menos valiosa o menos valioso por soltar lo que ya no te sostiene. Hoy no vengo a decirte que hagas más, sino al revés. Vengo a decirte que con presencia quiero que te honres, que te des amor hacia ti, porque tu valor no está en todo lo que haces, sino que está en lo que tú ya eres el día de hoy, incluso cuando no haces absolutamente nada, incluso cuando no puedes con todo. Y si este episodio te tocó el alma y si en algún momento dijiste, wow, qué locura, eso sí me pasa y esa persona soy yo, quiero que te unas por favor a nuestro canal de Zen and Roll, que ahí comparto todas las semanas frases, audios, recordatorios para ayudarte a volver a ti. Porque lo peor es que muchas veces se nos olvida y es espectacular tener un espacio para que lo recuerdes. Y si algo de este episodio se queda contigo, que sea esto. No tienes que ser perfecta ni perfecto para ser poderoso.
Muchas gracias por estar aquí, por oírme, por sentir, por compartir y simplemente por existir, por permitirme ser parte de tu camino. Te quiero, bye.